Observadores. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó los ataques de parte de la comunidad internacional hacia las elecciones del próximo 20 de mayo. Exhorto, Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana insta a autoridades a resolver pacíficamente hechos en el helicoide. Caso helicoide. Fiscal de la República, Tarek William Saab, asegura no haber recibido denuncia de maltratos de funcionarios. Respuestas. Familiares de los llamados presos políticos piden presencia de comunidad internacional, fiscal general y Cruz Roja. Ante elecciones, Conatel instó a proveedores de Internet a resguardar normativa de telecomunicaciones. En apenas 3 minutos, independentistas Quim Torra tomó posesión como presidente de Cataluña sin presencia del Ejecutivo español. Poder criollo. Yolmer Sánchez encaminó la remontada de las Medias Blancas de Chicago. Puso fin a los rumores. Meghan Markle confirmó que su padre no asistirá a la boda. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Así es, a partir de este momento, Endrina Yepes y Milagros Zambrano le presentamos lo que es noticia. Comenzamos. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó los ataques de parte de la comunidad internacional hacia las elecciones del próximo 20 de mayo y aseguró que intentan sabotear la voluntad de los electores. Estas declaraciones las ofreció durante el inicio del programa de acompañamiento electoral internacional. Escuchemos. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral hemos sido sancionadas. Gobiernos extranjeros, de una manera increíble, asombrosa, han pretendido dar órdenes para que se suspendan las elecciones. Y lo último de ayer, que nos ha sorprendido y nos ha indignado, como es el caso de Canadá, que prohibió, que dice que la elección de las venezolanas y los venezolanos en territorio canadiense no se puede dar. Países supuestamente democráticos que toman medidas profundamente antidemocráticas que pretenden violar los derechos políticos, que en Venezuela los derechos políticos son considerados derechos humanos. Y también así le decimos, así como este poder electoral, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela no es una institución tutelada de ninguna manera. Por el contrario, es un poder público establecido en la Constitución y vamos a hacer, así como recibimos y hacemos exclusivamente lo que está en la Constitución, las leyes y lo emanado de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela a través del voto, no recibimos órdenes de ningún país y por el contrario vamos a garantizar que, como siempre lo hemos hecho, que todos esos venezolanos en el territorio venezolano y en el extranjero puedan efectivamente ejercer su derecho al sufragio. Durante su cierre de campaña nacional en el estado Carabobo, el candidato a la presidencia, Javier Bertucci, aseguró que este domingo 20 de mayo la población saldrá a votar masivamente para cambiar de gobierno. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos informa. Javier Bertucci considera que el pueblo venezolano no se dejará influenciar por la campaña en contra del voto y logrará el cambio de gobierno necesario para poder salir de la crisis existente en el país. Que aquí no va a haber sino una abstención normal. La gente cada vez más se da cuenta que el próximo domingo hay una verdadera oportunidad de salir de este gobierno y de deshacernos de este oprobio y de esta pesadilla. Así que el próximo domingo 20 de mayo vamos a ver un pueblo bravo, un pueblo inteligente, que sabe que la oportunidad es ahora, que no hay otra, que no hay ninguna ruta que pueda continuar después del 20. Está convencido de que tan pronto gane la presidencia, la comunidad internacional reconocerá su triunfo y de inmediato comenzará la recuperación económica.
porque no puede haber un cambio de rumbo si no hay un cambio de capitán en el barco. Así que si cambiamos el capitán, cambiamos el rumbo de inmediato, levantamos el control cambiario, empezamos a buscar dinero fuera, empezamos a traer inversión privada, inversión extranjera. Finalmente, te puedo decir que la economía va a responder en 3 meses a los cambios macroeconómicos que vamos a aplicarle. Inmediatamente el venezolano va a sentir la diferencia con la ayuda humanitaria. Inmediatamente el pueblo va a saber que vamos hacia un futuro grande. Aseguró que cuenta con el 100% del padrón electoral. Espera de que el gobierno entregue de inmediato el poder tan pronto sea derrotado y confía en que la Fuerza Armada Nacional se pondrá del lado de la voluntad del pueblo y hará respetar los resultados. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles su disposición a sostener un diálogo de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Abogó por el cese de diferencias a través del respeto entre los gobiernos del mundo. Yo fui como presidente abierto, cauteloso diría, con la llegada de Donald Trump. Y siempre abrí compuertas para el diálogo. Pero bueno, lamentablemente ellos han caído en el mismo error de Bush y de Obama. Estoy dispuesto, con dignidad, con respeto y diálogo, y que cesen las agresiones desde los Estados Unidos contra nuestra patria soberana. De igual forma, el primer mandatario nacional afirmó que no les afecta la estigmación hacia su persona o hacia el gobierno y asegura que Venezuela es un país democrático con plenas libertades. Y se pretende entonces estigmatizar a Venezuela como una dictadura. Se pretende estigmatizarme a mí como un dictador. No es una ofensa a mí. A mí toda la estigma que se me tratan de poner como dictador me resbalan, mira, se me van así. Pero a quien ofenden es al pueblo de Venezuela. Es una ofensa a la gente. O sea, que la gente se cala un dictador. Son tan tontos que se cala una dictadura. Son tan sumisos que se cala una dictadura, que Venezuela es una dictadura. Venezuela es una democracia, plena libertad. Tenemos problemas como todos los países del mundo. El jefe de Estado rechazó que las fuerzas militares de Israel arremetieran contra el pueblo de Palestina. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado ante los hechos ocurridos en el helicoide con los llamados presos políticos. La comisión instó a las autoridades a respetar los derechos humanos de los privados de libertad al encontrarse bajo la responsabilidad de las instituciones del Estado y a buscar una salida pacífica a la problemática. Exhortaron a la Fiscalía General que vele por los detenidos e investigue las denuncias que realizan sus familiares. Insisten en que el Gobierno Nacional debe hacer cumplir las órdenes de excarcelación y mejorar las condiciones de reclusión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que la situación de los privados de libertad en la sede del SEBIN en el helicoide ha sido regularizada y que se encuentran evaluando los traslados de los detenidos y la agilización de los casos que pudieran tener retardo procesal. Saab indicó que la atención dentro del recinto penitenciario ha sido aliviada gracias a la mesa de trabajo entre los reclusos y una comisión del Ministerio Público. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia aseveró que hasta los momentos no han recibido ninguna denuncia de que un funcionario haya extorsionado o maltratado a algún reo. Ratificó que no existen menores de edad dentro de la sede y que haya violaciones de derechos humanos. Aseguró que el Ministerio Público envió un equipo de paramédicos para atender a quienes ahí lo necesiten. Resaltó que el detenido Joshua Holt, quien es el ciudadano estadounidense, se encuentra en condiciones estables, así como todos los reclusos. Representantes del Foro Penal Venezolano instaron al Gobierno Nacional a dar parte oficial de la situación en la sede de SEBIN, en el helicoide, tras la situación irregular que se registra. Diana Martínez nos informa. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. El director de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, señaló desconocer la situación de salud de los 54 detenidos por alegatos políticos, entre estos 4 menores de edad y extranjeros, dentro de la sede del SEBIN en el helicoide. Asegura que la razón de las protestas registradas ha sido que no se ha brindado libertad plena a personas que ya cuentan con orden de excarcelación. Bueno, es una situación donde hay una protesta, ciertamente ya lo sabemos por los diferentes audios y videos que han aparecido, pero si me preguntan cuál es la situación actual de las personas que se encuentran allá adentro, no la sabemos, porque ni siquiera se sabe la situación actual de las personas que se encuentran allá adentro antes de que ocurriera esta situación irregular que hoy en día ocurre. Es que el Estado
es responsable del resguardo de la integridad física, psíquica de cualquier preso. Llámese preso común o preso político. Instaron al gobierno nacional a publicar una lista oficial de la totalidad de presos por alegatos políticos y presos comunes en este recinto. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. En Perú, un sismo de magnitud 5.5 se sintió este jueves en Lima, sin causar hasta el momento daños materiales o víctimas mortales. Según el Instituto Geofísico del país, el terremoto tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mala, en la provincia de Cañete. El movimiento telúrico se registró pasadas las 6 de la mañana, hora local, y duró 10 segundos aproximadamente, generando escenas de pánico entre los ciudadanos. Autoridades descartaron la alerta de tsunami en las costas de la capital. En España, el independentista Quim Torra tomó posesión como nuevo presidente del gobierno de Cataluña en un acto sin ceremonia y con la ausencia de representantes del Ejecutivo español. Durante el evento de apenas 3 minutos de duración, Torra prometió el cargo sin mencionar a la Constitución del país ni al rey Felipe VI, como ha sido habitualmente. El gobierno de Mariano Rajoy descartó su asistencia por el formato del acto, al considerar que con ello se degrada la dignidad de la institución. Escuchemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien participa en una videoconferencia con el gobierno de Turquía. Nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo. Tüm Müslüman ülkelere ve Filistin devletine destek olduğumuzu buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Y siempre se ratifica la necesidad de profundizar nuestras relaciones, de hacernos cada vez más fuertes. Her zaman iyi ilişkilerimizi sağlamlaştırmak için çaba sarf etmekteyiz. La firma de estos acuerdos económicos, comerciales, de cooperación, de beneficio mutuo, señalan la dirección correcta del trabajo que tenemos que llevar adelante. Bizler beraberce aramızdaki stratejik anlaşmaları, özellikle ekonomik konularda olan anlaşmaların da daha iyi bir şekilde ilerletmeye gayret etmeliyiz. Abrir los horizontes hacia una cooperación económica, comercial, tecnológica, industrial, muy dinámica, muy vital. Aramızdaki teknolojik, ekonomik işbirliği anlaşmalarını daha iyi bir şekilde takip edip ilerletmek durumunda olmamız lazım. Así que me parece que esta reunión a través de esta videoconferencia es muy oportuna y además muy necesaria para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Ve zannediyorum aramızdaki bu konferansı, telekonferansın da önümüzdeki günlerde yapmakta olduğumuz ve yapacağımız yeni anlaşmaların daha iyi bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Nuestros ministros han trabajado, nuestros cancilleres, nuestros ministros de Economía, y creo que han logrado un muy buen acuerdo para el desarrollo de las inversiones conjuntas y para el desarrollo de la relación económica. Los felicito. Bizim bakanlarımız veya bakanlar iki ülke arasındaki gelişmeleri ve iyi ilişkileri özellikle ekonomik, teknolojik, turizm üzerinde olan anlaşmalarımızı çok iyi bir şekilde ve başarılı bir şekilde yerlerine getiriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Değerli dostum, özellikle arkadaşlarımızın kendi aralarındaki bu üst düzey çalışmaları Türkiye-Venezuela ilişkilerini geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacaktır. Estimado compañero, los contactos de alto nivel entre los ministros de ambos países, yo tengo la convicción de que esas relaciones van a llevar la cooperación entre Turquía y Venezuela a un nivel superior. Önümüzdeki hafta yapılacak olan seçiminizi yakından takip ediyorum. Estoy siguiendo de cerca las elecciones previstas para el 20 de mayo en Venezuela. Başaracağınıza inanıyorum. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Ya venimos. Entrevista Venevisión.
líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Gracias por estar con nosotros un día tan importante como es el cierre de campaña. Está previsto que en horas de la tarde el presidente Nicolás Maduro, como aspirante a la reelección, cierre la campaña en la Avenida Bolívar. Una campaña que ha estado marcada por mucha controversia, mucha polémica, que tiene que ver con el tema de la legitimidad de este proceso electoral y la naturaleza de la convocatoria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué queda en este cierre de campaña? ¿Qué puede decir? Bueno, lo primero que te tengo que decir, Endrina, es que hay una gran emoción en toda Venezuela. Ciertamente hay una fiesta democrática en el país porque sabemos que vamos a las urnas a dirimir nuestras diferencias. Y ya en la ciudad capital, en Caracas, bueno, todo el pueblo ha salido a las calles a prestarle su apoyo, a brindarle su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro para la reelección. Yo te puedo decir con mucha firmeza y también con mucha propiedad que estamos en el momento constitucional como corresponde según la Constitución de Venezuela, según las leyes de la República. Estamos en el momento para la elección del presidente. Es la única vía para que los venezolanos podamos entendernos. Si no es la democracia, ¿cuál es la otra opción? Si no es que los venezolanos tengan y ejerzan el derecho al voto soberanamente, ¿cuál es el otro camino? Así que, bueno, Venezuela está, y lo ha estado durante toda esta campaña, que ha sido una campaña más constructiva, formativa. Venezuela está toda participando y nosotros sabemos que el pueblo venezolano va a votar masivamente este domingo 20 de mayo. Hay una parte de la oposición venezolana que está haciendo una convocatoria a que no se participe en estos comicios. Voy a citar las declaraciones del diputado Juan Pablo Guanipa, quien indicó que no hay elecciones el 20 de mayo, son una farsa organizada por el CNE y el PSUV, no vayamos a esa farsa. También es importante destacar que el día de ayer una movilización del Frente Amplio llegó a la Unión Europea y a la OEA entregando... ¿Pero cuál Frente Amplio? El Frente Amplio que se autodenomina el Frente Amplio, que es una forma... Okay. Usted lo califica como usted lo considera. Correcto. Ellos entregaron sendas comunicaciones a la Unión Europea y a la OEA solicitando desconocer los resultados. Hay un tema muy reiterativo que ha hecho como llamados distintos voceros del Ejecutivo Nacional a participar. ¿Qué peso tiene la abstención en cuanto a la legitimidad de este proceso electoral? La abstención va a ser derrotada por la participación masiva del pueblo venezolano, Endrina. Tú citaste creo que a un diputado. Sí, ese diputado salió de los votos de las mismas máquinas de votación, de los votos con un poder electoral, el mismo que va a arbitrar esta elección del domingo, el mismo que tiene la misma logística electoral para este domingo, el mismo sistema electoral, que es el mejor sistema electoral del mundo. Entonces, un poco realmente incoherente por parte de ese liderazgo opositor que llama a la no participación. Detrás de eso hay un libreto de violencia, detrás de eso hay nuevamente atajos antidemocráticos, detrás de eso hay atentados contra el orden constitucional. Son delitos constitucionales porque se atenta contra la Constitución. Pero la mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos ir a votar. Lo hemos visto en la participación de la campaña de los distintos candidatos, pero principal y masivamente del candidato de la patria, del presidente Nicolás Maduro. Así que la legitimidad de la elección en Venezuela lo da la voluntad del pueblo venezolano. Fuente jurídica, constitucional, pero también fuente política, porque ahí está la legitimidad, está el respaldo de un pueblo que va a elegir a un presidente. Hay quienes quieren que se elija en Miami, hay quienes quieren gobernar a Venezuela desde Miami, pero la mayoría de los venezolanos, que somos una gran mayoría política, queremos que nos gobierne un presidente que lo elijan los venezolanos. Un elemento importante, sumándose a ese factor de la legitimidad, es la gobernabilidad. Vamos a hablar acerca de los escenarios posibles de resultar reelecto el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué se espera luego del 20 de mayo? Diosdado Cabello decía, la noticia no va a ser el 20 de mayo, va a ser el 21 de mayo, y se convierte en un nudo crítico para la historia de Venezuela. ¿Qué va a suceder a partir del día 21 de mayo si resulta reelecto Nicolás Maduro como presidente y se agudizan las sanciones que están previstas se formen y se activen a partir de ese día?
Fíjate, para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente vivimos un proceso similar, donde gobiernos insolentes pretendían dar instrucciones a los poderes públicos venezolanos, donde se le pretendía dar instrucción al poder electoral para que suspendiera las elecciones. En el camino para la elección a la Asamblea Constituyente fueron sancionados cabezas de los poderes públicos en Venezuela. ¿Y qué pasó el 31 de julio? El pueblo de Venezuela lo sabe, un lindo amanecer para nuestra patria. No más violencia, no más quema de personas vivas, no más tranca de calle. Vino la paz con la constituyente. Bueno, nosotros sabemos que el 21 de mayo también será un lindo amanecer para nuestra patria, cuando el pueblo salga a votar masivamente. Será un mensaje muy claro para esos gobiernos que están diciendo que hay una dictadura en Venezuela, pero no quiere que se hagan elecciones. Hay una contrariedad, hay una incoherencia en el pensamiento, en lo que se hace de estos gobiernos que pretenden gobernar a Venezuela. A Venezuela no la gobiernan desde afuera. Venezuela la gobernamos los venezolanos y las venezolanas, que bastante guáramo tenemos para eso. Así que yo te aseguro que el 21 de mayo Venezuela va a amanecer como amanecimos el 31 de julio, en paz, en calma, refrescada su democracia, consolidado su Estado de Derecho. Bueno, marcharemos a los desafíos que se vengan. Ese es en el escenario de resultar reelecto del presidente Nicolás Maduro, pero en política nada está escrito. Y hay otros candidatos que están también presentando sus nombres. Y se ha puesto también en la mesa, en el tablero, el reconocimiento de los resultados. ¿Tendría la Asamblea Nacional Constituyente la capacidad de reconocer a cualquier otro candidato que resulte ganador en esta contienda que no sea Nicolás Maduro? Completamente. Esto es una elección convocada por el Poder Constituyente venezolano, justamente un proceso electoral constituyente, como tú bien sabes, posterior a la elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio. Elegimos gobernadores, elegimos alcaldes. Ha sido un proceso para darle a Venezuela la mayor tranquilidad frente a factores de la derecha extremista que han procurado la violencia, que procuran la destrucción de la economía venezolana. Así que, así como nosotros reconocimos todos los resultados de alcaldes y alcaldesas, como reconocimos todos los resultados en el caso de los gobernadores, de igual va a pasar. Yo sí te puedo decir, como secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, que nos hemos recorrido todo el país kilómetro a kilómetro, yo te puedo decir que el presidente Nicolás Maduro va a ganar, que el pueblo de Venezuela va a ganar, pero, como tú dices, uno no puede jugar el triunfalismo, uno tiene que garantizar la victoria. ¿Y se garantiza la victoria? Bueno, ¿cómo? Votando. Cada voto cuenta para la democracia venezolana y cada voto cuenta para defender a Venezuela, porque el proyecto de Venezuela lo encabeza el presidente Nicolás Maduro. Tú ves las opciones que están presentando otros candidatos de la derecha venezolana y es un paquete requemado del proyecto neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, que ya la llevó en menos de 2 años corriendo al Fondo Monetario Internacional. Así que el proyecto de Venezuela nosotros lo vamos a preservar. El proyecto de la soberanía y la independencia que nos legó Simón Bolívar lo vamos a preservar con la victoria del presidente Nicolás Maduro. En esta campaña electoral, de manera muy particular, el tema económico ha sido protagonista y en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro ha dicho y ha exhortado a los venezolanos a que voten por la opción que él representa, porque de ganar las elecciones se solucionarían los problemas económicos. En algunas declaraciones usted también ha hecho esta afirmación. Y muchos venezolanos se preguntan por qué esperar hasta el 20 de mayo para tomar medidas económicas que se pudieron haber tomado como presidente en ejercicio actualmente. Porque se requiere estabilidad política y la estabilidad política la da una masiva participación en las elecciones de este domingo. Nuestro libertador lo dijo en el Congreso de Angostura: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que es capaz de brindar felicidad social al pueblo, de dar la mayor suma de protección social al pueblo y de dar la mayor suma de estabilidad política al pueblo. Esta elección significa la estabilidad política para nuestro pueblo, significa la posibilidad de preservar el sistema de protección social, de felicidad social, porque lo otro es el abismo. Cuando tú dices vamos a sustituir el bolívar por el dólar, es la propuesta más desquiciada, casi tanto como el llamado a la intervención militar de Venezuela que hace la derecha venezolana. Sustituir y quedar atados nosotros a una moneda imperial, que es una moneda que tú bien sabes que está en crisis, que prácticamente no existe, porque está sobredimensionada y sobrevaluada. Solamente la mantiene el poderoso aparato militar, industrial y mediático en el mundo. Eso es una realidad, los economistas del mundo lo saben. Y nosotros tenemos aquí, estamos al frente de una propuesta, bueno, que lo que le está diciendo a los venezolanos es: entreguemos nuestra soberanía monetaria. Así que yo te puedo dar seguridad,
Cuando yo te digo que el presidente Nicolás Maduro representa el proyecto de Venezuela, es que porque lo estoy diciendo con conocimiento, porque me leí cada letra de las propuestas de la derecha venezolana y sé que detrás de esa propuesta, además de una oferta engañosa, lo que hay es un plan de entrega de nuestra patria, un plan de entrega de nuestra riqueza y de nuestros recursos. Uno de los enfoques de la propuesta que al menos plantea Henry Falcón es dolarizar la economía en función a que también es una realidad que de manera informal mucho en Venezuela se encuentra dolarizado, porque a pesar de que los precios se expresen en bolívares, para obtener productos y servicios muchas veces la moneda en la que se cotiza es el dólar. ¿Cómo romper con ese esquema de hiperinflación que existe actualmente en el país, que hace que la cesta básica supere, según las cifras que presenta el Sendas y otras analizadoras de estos temas, supera los 100 millones de bolívares? El presidente Nicolás Maduro ya lo ha dicho, vamos a un plan de renovación económica. Necesito estabilidad política para los cambios profundos que se harán en la economía. Lo vamos a saber la semana que viene. Acciones económicas que buscan justamente la estabilidad macroeconómica, económica, comercial, política. Hay ejemplos muy claros sobre el gran error que supondría la sustitución, la renuncia a nuestra soberanía monetaria. Cuando tú atas tu economía a una moneda extranjera, jamás te va a costar muchísimo deshacerte incluso de las crisis financieras, de las crisis monetarias de esa moneda. Lo vimos recientemente en el caso de México y de Argentina, cómo sus monedas sufrieron fuertes devaluaciones atadas justamente a esa referencia. El caso argentino, y discúlpame que haga tanta insistencia, pero es que como el programa de Henry Falcón se parece tanto, pero es una mala copia de eso, te puedo decir que es perfecta para decirle a los venezolanos, es que eso es lo que queremos, que la carga de toda la reforma recaiga sobre la población, donde la moneda queda sujeta absolutamente a la Reserva Federal de los Estados Unidos, a las tasas de interés que se fijen. Lo sufrió hace apenas unos días Argentina. Tuvo que salir su presidente a mentirle a la población, pero sabemos que la economía argentina va en un abismo y en una caída abrupta y estrepitosa. Nosotros no vamos a ir a seguir ese camino. Nosotros tenemos que preservar el sistema de protección social. Imagínate entonces tú los salarios congelados. Más de 300.000 funcionarios fueron echados de la administración pública. En el caso de Argentina, esa es la liberalización absoluta. Bueno, esa copia, una mala copia de lo que se quiere para Venezuela. Parte de la estabilidad de la economía de un país reposa en el sistema financiero. En el caso de Banesco, una entidad privada que actualmente se encuentra intervenida, existen muchas dudas por parte de distintos sectores financieros del país acerca del futuro y las garantías que existan para la empresa privada en Venezuela. Y quisiera también citar el ejemplo de lo que sucedió con la transnacional Kellogg's. ¿Cómo garantizar que empresas privadas puedan seguir funcionando en el país y puedan formar parte del aparato productivo con garantías jurídicas? Está en nuestro modelo constitucional, pero también te recuerdo que en el poder constituyente originario hay representación del sector privado venezolano, del sector empresarial. En el caso de Banesco es una intervención a puertas abiertas, no ha tenido ninguna afectación los usuarios de esa red financiera, pero también debe entender la banca privada, tanto la banca privada como la banca pública, que deben sujetarse a las leyes del país, que deben sujetarse a las normas que dicta al respecto la Superintendencia de Bancos. Eso ha tenido, esa acción que tomó el gobierno nacional, tuvo un impacto inmediato sobre la liquidez y sobre la moneda en efectivo, sobre el dinero en efectivo. Así que son acciones de protección a la población. No es para proteger una élite, es para proteger a la mayoría de los venezolanos. Y hacia allá debe estar enfocada la acción de un gobierno. Sobre la empresa Kellogg's, no fue una acción del gobierno, fueron sus directivos que abandonaron el país como unos delincuentes, como unos prófugos de la justicia venezolana. Bueno, hemos tenido experiencias donde una élite empresarial directamente casada con un guión de sabotaje de la economía nacional se han ido a nuestra patria y los trabajadores han tomado la producción y ahí están las empresas produciendo. Ese es el llamado que ha hecho el presidente. Nosotros vamos a seguir produciendo con los trabajadores cuando los empresarios no quieran trabajar, cuando los empresarios no quieran producir. Pero yo desde el Movimiento Somos Venezuela, donde tenemos una red de empresarios, te puedo decir que he conocido, que he estado reunida con muchos empresarios venezolanos dispuestos al desarrollo de Venezuela, dispuestos a producir. Y eso realmente me llena de satisfacción porque es la vía
que tiene Venezuela para superar el modelo rentista petrolero, diversificar la economía. ¿Y cómo diversificamos la economía? Con el sector privado, con el Estado, con los trabajadores. Es la relación armoniosa lo que va a permitir que nosotros como venezolanos superemos nuestros problemas. Ahora que menciona Somos Venezuela, usted es la secretaria general de este movimiento. Muchos analistas políticos han interpretado que este movimiento es una fractura del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una fórmula de división. ¿Puede usted aclarar esto? En lo absoluto. El movimiento Somos Venezuela fue un sueño de Chávez. Chávez pensaba que además del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución debía contar con las fuerzas sociales unidas como una sola fuerza político-social. Y ahí están los sectores sociales, los empresarios, los estudiantes, los trabajadores, las juventudes, las mujeres, la sexodiversidad, los criptomineros. Tenemos 25 redes sectoriales, sociales, que unidos hacen una gran fuerza. El movimiento Somos Venezuela, además, tiene una militancia muy distinta a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencian esas caravanas? En que, por ejemplo, hay quienes no quieren tener una militancia política, una afiliación política o una afiliación ideológica específica, sino que lo hacen desde su propio interés sectorial. Y allí está el movimiento Somos Venezuela, un movimiento sociocultural. La definición histórica del Partido Socialista Unido de Venezuela desde el punto de vista político e ideológico es muy clara. Y la definición del movimiento como un movimiento de movimientos sociales, donde todos los sectores sociales se unen, es también muy clara. Así que no hay fractura, no hay división, hay hermanamiento y hay fraternidad. Para este cierre de campaña también se han hecho denuncias de ventajismo por parte del Ejecutivo Nacional, peculado de uso y también alguna fórmula de chantaje. Esto lo dice Javier Bertucci y lo dice Henry Falcón. El candidato Henry Falcón dice que Nicolás Maduro se atreve a decir en cadena nacional esto de dando y dando, el chantaje a través del carnet de la patria y solicitar votos a través del dinero, el recurso de Estado. Queremos ver las sanciones. ¿Se están comprando los votos a través de los bonos? Absolutamente, eso es falso. Bueno, ya yo lo empiezo a ver más bien como llanto de perdedor, como los gritos desesperados del que sabe que va a perder. El presidente ha llamado a la participación política. Esto ocurre en todos los países del mundo donde se premia, donde se promueve la participación política. No se está promoviendo una opción política, se está promoviendo la participación. ¿Por qué? Porque el sistema venezolano, la democracia venezolana, está basada justamente en la participación de las opciones políticas. El presidente ha llamado a la participación. Así que yo espero, bueno, es una señal más, ya que no se puede hablar de encuestas, asumo estas quejas y estos llantos como llantos de perdedores. ¿No se puede decir esto que se están comprando los votos? No, te lo puedo decir con mucha firmeza, no se están comprando votos. Ya se nos está agotando el tiempo y antes de finalizar quisiera que abordáramos lo que sucedió el día de ayer en el Helicoide. Ha habido distintas reacciones. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado exhortando al respeto de los derechos humanos. También ha habido pronunciamientos por parte del Fiscal General de la República y han circulado a través de todas las redes sociales videos y quisiera conocer su impresión acerca de cómo se va a abordar este caso. Bueno, yo saludo la participación de la Fiscalía General de la República en representación de su Fiscal General, que se haga una investigación. Lo que sí te puedo decir que en ninguna parte del mundo privados de libertad pueden hacer lo que están haciendo en este centro de privación de libertad. Eso te lo puedo afirmar. Pero el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos está plenamente garantizada, no solamente en nuestra Constitución, sino que yo no he conocido un gobierno en la historia republicana como el de la Revolución Bolivariana que fundamente su accionar en los derechos humanos y en el respeto de los derechos humanos. ¿Cómo visualiza el futuro de Venezuela? Yo lo visualizo como una Venezuela potencia. Es mi sueño, que todos sumemos, desde la diversidad política, desde la diversidad ideológica, que todos sumemos. Así que yo los invito a votar por el movimiento Somos Venezuela, a votar por el presidente Nicolás Maduro y construyamos la Venezuela potencia, un futuro garantía para nuestra juventud, garantía para nuestras mujeres, para los hombres, donde quepamos todos en unión, tolerancia y convivencia pacífica. ¿Se tomarán otras rutas diplomáticas para lograr sanar las relaciones con otras naciones en el caso de que el presidente Nicolás Maduro resulte reelecto? Completamente. Deben darse las relaciones en el marco del derecho internacional. Hace unos días he estado retomando lectura de libros del derecho internacional público y es muy fácil tener relaciones de armonía.
de convivencia en la comunidad internacional, cómo se relacionan los estados a lo interno y a lo externo, cómo se relacionan a través de la cooperación, de la solidaridad, no violentando el derecho internacional. Lo que se está haciendo actualmente contra Venezuela es darle la espalda al derecho internacional y nosotros hacemos un llamado desde acá a que es muy fácil convivir en la comunidad internacional desde la Carta de las Naciones Unidas, desde la Convención de Viena, desde el derecho internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Brasil, donde la Corte Suprema autorizó la apertura de una investigación sobre los presuntos sobornos por $11.1 millones que el grupo cárnico JBS pagó a miembros del Movimiento Democrático Brasileño. Partido liderado por el presidente Michel Temer. La investigación fue autorizada por el magistrado Edson Fachin, instructor en el Tribunal Supremo de los procesos por corrupción contra esta empresa. Según testimonios, JBS se comprometió a hacer donaciones para campañas de la tolda política en las elecciones de 2014, a petición del Partido de los Trabajadores, formación liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y precisamente el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ser víctima de una farsa judicial tras su encarcelamiento por corrupción, por lo que no acepta ser imputado por este tipo de crimen. En una tribuna publicada en un diario francés, el exmandatario además exigió una elección presidencial democrática. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no escatimará esfuerzos para atender a los posibles afectados por la crecida del río Cauca tras una emergencia registrada en la central hidroeléctrica en construcción de Ituango. La crisis comenzó tras un derrumbe en la zona, lo generado por un taponamiento en el túnel que desvía el río durante las obras. Casi 5.000 personas han sido evacuadas por esta situación. En Nicaragua, el inicio del diálogo nacional no logró que se levantaran los tranques en la carretera y se suspendieran los plantones. A casi un mes de protestas, un joven murió tras el derribo de un árbol de la vida, una estructura metálica insignia del gobierno de Daniel Ortega. Este viernes se retomarán las negociaciones a fin de solventar la crisis que ha dejado más de 50 muertos. En la República Democrática del Congo, el brote de ébola entró en una nueva fase de alerta tras confirmarse el primer caso en una zona urbana en la ciudad de Mabaka. Mientras se ultima la campaña de vacunación, el gobierno del país africano trabaja para identificar a las personas que hayan estado en contacto con casos sospechosos e instó a la población a tomar medidas de precaución. Los líderes de la Unión Europea consideraron que el pacto nuclear iraní debe seguir vigente, aunque puede ampliarse. Durante una cumbre comunitaria también pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener abiertas las vías de diálogo con Teherán. China lanzó al espacio su primer cohete desarrollado por iniciativa privada. El vehículo espacial que despegó en una base en el centro del país mide 9 metros de largo y pesa 7.2 toneladas. El cohete desarrollado por la empresa OneSpace tiene una autonomía de 5 minutos y puede viajar a alturas de hasta 273 kilómetros. Y cerramos también en China, donde un museo de arte en la provincia de Guizhou está llamando la atención del público por su inusual ubicación, nada más y nada menos que a 165 metros de altura. La estructura de 800 metros cuadrados está en el tope de un precipicio, lo que desde lejos genera la impresión de que flotara en el aire. Volvemos a noticias nacionales. Conatel instó a los proveedores de Internet privados y públicos de Venezuela a asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de telecomunicaciones, especialmente ante el proceso electoral de este domingo 20 de mayo. El director adjunto de Conatel
Vianney Rojas exhortó a los proveedores a tomar medidas preventivas ante algunas situaciones que vulneren lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Ratificó que las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral firmaron un acuerdo de garantías que exige equidad en el acceso a los medios de comunicación privados y públicos, redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña, por lo que pidió respetar todo el marco legal vigente. Reiteró que los medios tienen el deber de cumplir con la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Vamos con una nueva pausa. Ya venimos con más información. Quédense allí. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque este miércoles Yolmer Sánchez encaminó la remontada de los Medias Blancas de Chicago que derrotaron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh. Nos vamos al PNC Park, quinto episodio y el criollo que despacha este cuadrangular solitario por el jardín derecho para igualar la pizarra a 2 rayitas en ese momento del compromiso. Segundo del año para el campo corto que se fue de 4-1. El Atlético de Madrid se proclamó campeón de la UEFA Europa League por tercera vez en su historia tras vencer al Olympique de Marsella en la final disputada en Lyon 3-0. Antoine Griezmann volvió a ser el gran protagonista de los rojiblancos, anotando los 2 primeros goles en los minutos 21 y 49, mientras que Gaby Fernández cerró la goleada al minuto 89. Ahora el conjunto de colchonero jugará la próxima Supercopa de Europa en agosto en Tallinn, Estonia, ante el ganador de la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool, que se disputará el sábado 26 en Kiev. Esta noche el Deportivo Lara espera un llenazo en el Estadio Metropolitano de Cabudare que impulse a su 11 titular a conseguir un histórico triunfo ante el Corinthians de Brasil que los acerque a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. El Depor ha hecho respetar su casa durante la fase de grupos con victorias ante Independiente de Avellaneda y Millonarios de Colombia. Corinthians, como visitante, superó al Rey de Copas y empató con el cuadro embajador. El saque inicial está pautado para las 8:30 de la noche. Cerramos con la LPB porque Trotamundos de Carabobo se estrenó en la presente campaña de la LPB con triunfo sobre Cocodrilos de Caracas, 84-79 en el Fórum de Valencia. Patrick Rembert fue el mejor por el Expreso Azul con 20 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, mientras que por los Saurios, Wendell McKines aportó 21 puntos y 7 rebotes. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrine con Milagros. Gracias, Gregorio. Momento de hacer una breve pausa. Ya venimos con más información, no se aparten, ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Faltan solo días para la boda real entre Meghan Markle y ella puso fin a los rumores sobre el anuncio de que su padre no asistirá al enlace con el príncipe Harry. Mediante un comunicado divulgado por el Palacio de Kensington, la futura esposa del príncipe Harry confirmó que su padre, Thomas Markle, no asistirá a su boda con Harry por motivos de salud. Meghan aseguró que siempre se ha preocupado por su padre, por lo que espera que él pueda tener el espacio que necesita para concentrarse en su salud, aunque confesó sentirse triste por su ausencia en un momento tan importante. Pero los preparativos de la boda continúan y uno de los secretos mejor guardados de la Casa Real es el vestido que lucirá Meghan para dar el sí quiero al nieto de la reina Isabel II. Los medios británicos señalan que ella supuestamente usará 2 diseños de Ralph & Russo de aproximadamente $340.000. Aunque la familia real pagará aproximadamente $1,5 millones por la boda, los gastos para garantizar la seguridad durante el evento es de al menos $8 millones, monto que va por cuenta de los contribuyentes a través del pago de impuestos. Seguimos con el primer festival de música urbana que se realizará aquí en Caracas. Hasta este 18 de mayo, los artistas emergentes del hip hop, trap, reggaetón y sus variantes podrán inscribirse para exponer su talento en la primera edición del Festival Música Urbana, organizado por Amnistía Internacional Venezuela y la Fundación Nuevas Bandas. Los próximos meses, Amnistía Internacional Venezuela y Fundación Nuevas Bandas
te trae el Festival de Música Urbana Dominicana. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Endrina, seguimos contigo. Muchísimas gracias, Carieles. Tenemos más información para ustedes. La Mesa de la Unidad Democrática ratificó su posición sobre las elecciones del 20 de mayo, proceso que consideran que carece de confiabilidad. Sí, gracias. Buenas tardes. El diputado Juan Pablo Guanipa, en nombre de la coalición de partidos opositores, señaló que el proceso del próximo 20 de mayo no significa una solución y que se agravarán los problemas del país después de ese proceso. A continuación, palabras del parlamentario. A partir del 21 de mayo tendremos la misma situación de desabastecimiento de alimentos y de medicinas. Tendremos la misma situación de profunda inseguridad y tendremos también la realidad de servicios públicos. La Mesa de la Unidad Democrática también expresó su solidaridad con los presos del SEBIN tras los hechos irregulares que se han presentado en el helicoide durante las últimas horas. Nosotros con esta información finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel, y con este contacto llegamos al final de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.